Como ya proyectamos en el vídeo de ayer, la compresión en Bitcoin nos ha terminado dando este gran movimiento alcista. Pero ahora debemos de tener cuidado con unas señales que están empezando a aparecer en estas últimas horas. Y estas son las noticias que tenemos para hoy. Bitcoin tuvo poca cobertura mediática en el segundo trimestre. Remix Point recauda 215 millones de dólares para ampliar su tesorería en Bitcoin. Y Donald Trump Jr. convierte su red social en una empresa con tesorería en Bitcoin. Pero antes de comentar estas noticias y otras cosas más que tenemos para luego, quiero que revisemos ya la situación de Bitcoin porque la proyección que decíamos ayer se ha cumplido al 100% o incluso un poquito más. Recordemos que en estos últimos días habíamos visto cómo el precio de Bitcoin, tras perder un poco esa fuerza alcista sobre la zona de los 110.080 aproximadamente, iniciaba pues una estructura operativa sobre estos niveles, con resistencia sobre los 110.600 y soporte sobre los 107.360. Además, durante el desarrollo de esta estructura habíamos identificado esta tendencia bajista interna y comentábamos ayer cómo se estaba dando una compresión justo con el nivel de soporte de los VWAPs en torno a los 108.270 y esta línea de tendencia bajista. Habíamos comentado cómo esta compresión daría inicio al próximo gran movimiento en Bitcoin. Y si bajamos de timeframe, vemos que habíamos marcado esta zona de resistencia como una zona crítica que el precio tenía que romper para poder iniciar el próximo movimiento alcista. Como veis, no es algo que rompiese en el primer intento precisamente. Atacó en una primera ocasión, tuvo un rechazo, aguantaba el soporte, volvió a atacar y también volvió a rechazar, volvió a atacar y rechazó, hasta que veíamos bastante presión compradora sobre este VWAP semanal y finalmente el precio consigue romper este nivel de resistencia que poco a poco ha ido desgastando durante todos estos ataques y tras la ruptura tenemos el test de consolidación para finalmente iniciar ese movimiento alcista que proyectábamos ayer. Ha sido prácticamente un movimiento de un 3% en Bitcoin. Una muy buena oportunidad operativa que decíamos ayer y que finalmente se termina cumpliendo. Teníamos varios objetivos definidos. El primero de ellos era esta zona de resistencia en los 109.745. Como veis, una vez el precio alcanza esta zona, tenemos ya aquí un primer rechazo, por lo que se evidencia que esta zona operativa era una zona clave donde podíamos esperar esa presión vendedora. Precisamente por eso comentamos siempre que es importante que a medida que vayamos alcanzando los diferentes objetivos, poco a poco vayamos sacando parciales, vayamos protegiendo la operativa, por si llegamos a ver un giro muy agresivo en el mercado, que no perdamos lo que ya hemos ganado durante el movimiento. Pero como veis, esto no se quedó aquí, porque después de la consolidación de la ruptura, continuó y con más fuerza. Es que se llevó todos los objetivos que teníamos por el camino e incluso se quedó a las puertas de alcanzar el último de todos, el principal objetivo, podríamos decir, que para el medio y largo plazo. Y es que teníamos por el camino los 110.115 y luego la resistencia de los 110.595. Y vemos que el precio no se queda aquí y continúa con el movimiento alcista, llegando incluso a alcanzar la zona clave de los 112.280. No llegó a alcanzar el nivel, pero recordad que yo trabajo por zonas y si consideramos esta zona, pues nos hemos quedado bastante cerca del nivel. Por lo tanto, tras alcanzar tantos niveles clave, creo que es importante ir protegiendo la operativa y sobre todo por las huellas que estamos viendo en estas últimas horas. Como veis, el movimiento alcista tuvo mucha fuerza, lo acompañó también bastante volumen, como veis hay un pico significativo, pero lo que estamos viendo después de este primer retroceso es que aunque intenta consolidar este nivel como un soporte, porque antes era una resistencia, no está teniendo tanta fuerza alcista en el movimiento de continuación. Y pues eso a nosotros nos está demostrando que el movimiento alcista ha perdido fuerza. Eso implicaría dos cosas. O bien que el precio frena sobre esta zona y desarrolla una nueva estructura que trabajaríamos ya para el vídeo de mañana, o que a partir de aquí pues comienza un retroceso otra vez a niveles operativos más bajos. El principal nivel, ¿vale? Y el que no debería de perder si tiene mucha fuerza alcista Bitcoin, serían los 110.600, que es la anterior resistencia. Que el precio visite este nivel no tiene problema, es una corrección. Dentro de una tendencia alcista tenemos
impulsos alcistas y retrocesos bajistas. Pues bueno, esto podría ser un retroceso dentro de una tendencia alcista. ¿Pero qué sucede? Si se mantiene por encima, bien, ¿vale? Mantenemos bastante confianza en que el precio puede continuar con el movimiento alcista hasta atacar máximos y probablemente a partir de ahí, pues marcar unos nuevos. Pero ¿qué pasa si el precio no frena aquí y poco a poco continúa cayendo? Pues bueno, tenemos aquí varios niveles que tenía por aquí marcados que serán zonas clave para ir perdiendo poco a poco confianza a medida que el precio las vaya alcanzando. Este primer nivel, sobre los 110.050, no me preocupa tanto, es una corrección también relativamente sana. Hasta aquí, pues bueno, perderíamos un poco de confianza, pero no tanto, ¿vale? Desde aquí puede girar perfectamente también y atacar niveles de resistencia. Habrá que ver luego en los mapas de liquidaciones si sobre estas zonas pues hay algo de liquidez, que eso pues añadiría un extra de que pueda llegar a esos niveles, pero bueno, vamos a dejar eso para luego. De momento continuemos con lo que es el análisis técnico. El siguiente nivel, la zona de los 109.500. Ya este nivel me empieza a preocupar, pero podríamos decir que en este caso podríamos seguir alcistas, pero ya con la mitad de la confianza que teníamos en un inicio. Y ya el último nivel, y el nivel que no debería de perder para continuar con el movimiento alcista, sería la zona de los 108.950. Si el precio reingresa y rompe esta zona, es que podemos confirmar prácticamente que el precio va a continuar cayendo hasta el soporte de los 107.345. Y eso sería muy negativo para Bitcoin. Y cuando digo muy negativo, es que eso podría ser el inicio perfectamente de una corrección mayor, aunque sea dentro de este impulso alcista. Se podría ser perfectamente una corrección que nos vuelva a llevar hasta los 104.000 incluso. Entonces, aunque de momento seguimos alcistas, es importante que Bitcoin no pierda estos niveles, porque si sobre todo vemos la ruptura de estos 108.900 y que alcanza y confirma señales bajistas en los 107.350, confirmaríamos que este movimiento alcista solamente fue para llevarse la liquidez que había en zona de short sobre estos niveles, que eso es algo que venimos también comentando en días anteriores, ya que todas las herramientas que utilizábamos prácticamente nos mostraban liquidez en zona de shorts, tanto Trading Different como las propias herramientas que tenemos dentro de la comunidad de Discord nos marcaba que había mucha más liquidez en zona de shorts. Así que durante este movimiento alcista lo que esperamos es que se hayan llevado toda esa liquidez, o bueno, quizás no toda, pero sí gran parte de ella. Luego revisaremos las herramientas para confirmarlo o no, pero desde mi punto de vista es bastante probable que durante este movimiento alcista se hayan llevado mucha liquidez en zona de shorts, y si el precio termina teniendo ese reingreso y esas muestras de debilidad, entonces confirmaríamos que este movimiento alcista solo fue una trampa de shorts y a partir de ahí todo podría seguir cayendo. Así que, aunque de momento seguimos alcistas, es importante que estemos vigilando que el precio no vaya perdiendo estos niveles que os he comentado. Veremos mañana qué termina sucediendo. A priori, oportunidad operativa, ¿vale? Para intentar incorporarnos en lo que es la tendencia alcista, sería esperar al retroceso en los 110.600, incluso podríamos esperar en los 110.100 y ya muy desconfiados quizás en los 109.520, pero bueno, como os decía, hasta que no perdamos esta zona no perderemos la esperanza por completo, pero a medida que el precio puede ir retrocediendo poco a poco iremos perdiendo ese margen de seguridad que nos dan las correcciones. De hecho, si tiramos los niveles de Fibonacci, veréis que tenemos pues muy cerca dos niveles con confluencia. La primera zona con confluencia en el 382 y luego la segunda zona con confluencia en torno a los 618. Por eso mismo estas zonas operativas son tan importantes y a partir de aquí, sobre todo a partir de la ruptura de este segundo nivel, ya es cuando considero que aumenta la probabilidad de que tengamos un giro en V. Le he cambiado los colores al Fibonacci para que lo podáis ver un poquito mejor. Así que bueno, veremos a ver esta corrección hasta dónde llega. Como veis, el primer impulso de lo que podría ser esta corrección ya llegó al 382, el rebote no tiene fuerza y esto podría tener otro impulso más bajista perfectamente. O incluso, como os comentaba, que el precio pueda lateralizar por encima de los 110.600, que sería de hecho lo que más fortaleza demostraría, porque estaría rechazando
el reingreso a la estructura anterior y esta nueva estructura podría ser la confirmación del nuevo movimiento alcista también. Por lo tanto, las próximas horas, más que de operar, son de vigilar para ver si la posición que podemos tener todavía abierta se le puede dar continuidad o no. Aunque, como os decía antes, es importante que poco a poco, a medida que alcancemos los objetivos, vayamos protegiendo esa oportunidad operativa. Y si queréis más oportunidades operativas, no os podéis perder el grupo de Discord. Tenéis toda la información sobre el grupo de Discord en la descripción del vídeo, ya que aquí de vez en cuando os voy lanzando ideas de trading como la que hemos lanzado hoy de Ondo. Como podéis ver, una operativa en long que poco a poco se va desarrollando y que termina dando un TP3. Aquí también tenemos operativas que han lanzado colaboradores del servidor de Discord, por lo que si no habéis accedido al servidor de Discord, os estáis perdiendo muchísimas oportunidades operativas. Y no solo las señales o las ideas de trading que lanzamos, sino también utilizar las herramientas que hemos desarrollado para todos vosotros. Tenemos una herramienta que analiza la tendencia, otra que te da niveles clave y otra que te da zonas de liquidaciones. Y todo esto es gratuito, solamente tenéis que operar con nosotros en Bitunix. Así que no pierdas la ocasión de disponer de toda esta información de valor. Además, os recuerdo que actualmente en Bitunix tenemos esta super promoción activa donde podéis conseguir bonos por depósito y por volumen de trading, y además si sois nuevos podéis conseguir durante el primer mes un VIP3 que os va a dar un 30% de descuento en comisiones. Probablemente muchos estéis operando en otros exchanges donde no os dan prácticamente nada, más que quizás algún bono suelto de vez en cuando, pero es que mirad cuántas ventajas tenéis por operar con nosotros en Bitunix. Así que nada, os dejo toda la información en la descripción del vídeo por si queréis acceder, que ya os digo que es totalmente gratis. Y dicho esto, vamos a revisar ya las herramientas. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de todas las herramientas que utilizo. Estamos viendo cosas muy importantes, sobre todo la limpieza de estos 110.000, un nivel que venimos comentando en días anteriores, como había bastante liquidez sobre esta zona, liquidez de shorts, y de hecho observamos cómo el indicador de tendencia poco a poco fue aumentando hasta que de momento todavía se mantiene incluso en un nivel 3 de tendencia alcista que demuestra fortaleza y que podría demostrar que todavía quieren más liquidaciones, lo que implicaría que el precio podría llegar a alcanzar los 112.350 o incluso los 113.412, ya que esta es la zona en la que seguimos viendo muchísima liquidez de shorts. De hecho, mirad en el indicador de liquidaciones qué pico de liquidaciones hemos tenido en este movimiento alcista, y esto se debe a todo lo que se han llevado aquí. Ahora, después de que se hayan llevado todo esto, pues no me extrañaría que hubiese muy poca liquidez cerca del precio, y es que como veis en 100X no vemos casi nada, solamente un poco en los 107.100. 50X tampoco se ve nada, porque es que lo que había se lo han llevado ya. De 25X vemos como lo que había se lo han llevado, pero seguimos viendo que aumenta la liquidez también en los 112.490. Y respecto a la liquidez de 10X tenemos a partir de los 113.500. En Bookmap vemos cómo ha absorbido ventas en los 110.500, en los 111.500 también, y es que después de marcar este máximo aparecen varios niveles de venta, este último que hemos comentado por ejemplo, y también los 111.800 y 112.000, aunque en este último nivel parece que han retirado las ventas en estas últimas horas. Aparecen también, más que aparecen, se desplazan compras, porque antes estaban aquí abajo y han rotado aquí arriba a los 108.600 y a los 108.300. En The Kingfisher vemos mucha liquidez en zona de longs, desde los 108.500 hasta los 106.815. En los CVDs vemos cositas importantes. Podríamos decir que prácticamente todos los exchanges han acompañado durante el movimiento alcista. Yo diría que liderando principalmente Binance y Bitfinex, ya que vemos cómo Coinbase después del movimiento alcista vende prácticamente todo lo que ha comprado, deja un balance un poco positivo, pero pues hay una venta considerable. OKX siguiendo un poco esa dinámica, pero quizás con un poco más de ventas. Bitfinex no vende nada, pero absolutamente nada. Y Kraken también tiene algunas ventas. Y además de las noticias que tenemos para hoy parece que ha habido un hackeo en GMX por valor de unos $40 millones.
Lo comentaba yo desde mi cuenta de Twitter. Si no me seguís, recomiendo que me sigáis porque me gustaría poco a poco ir reactivándola. Y como podéis ver, pues aquí tenéis un poco el anuncio de GMX donde explican todo lo que ha sucedido. Y otra cosa que debemos de tener en cuenta antes de revisar las noticias, y es que estamos viendo cómo Bitcoin prácticamente ataca otra vez zona de máximos y enseguida podría llegar a marcar unos nuevos. Y aquí es donde yo lanzo un poco mi pregunta, ya que Bukele hoy compartía esta imagen donde se ve el balance de bitcoins de lo que es El Salvador, lo que ha ido comprando poquito a poco haciendo DCA, y se ve que ha hecho una inversión de 291 millones de dólares y actualmente tiene un profit de casi 400 millones. Es una auténtica locura, una rentabilidad del 137%. Y mi pregunta ahora es, ¿dónde están todas esas personas que decían que Bukele iba a arruinar el país con esta inversión en Bitcoin? Imagino que ahora estará sucediendo lo contrario a arruinar el país. Supongo que ahora todas estas personas estarán diciendo que Bukele ha salvado al país con esta inversión. Pues lo que deberían decir, ¿no? Porque si decían que se iba a arruinar si salía mal, ha salido de narices, pero bueno, lo más probable, como siempre, es que ahora no digan nada. Y ya cuando el precio vuelva a caer, si es que llega a caer, pues volverán a aparecer. Y si no, que ya os digo que de momento la rentabilidad es muy buena, quizás no vuelvan a decirle nada y punto pelota. Desde luego que Bukele ha cerrado muchas bocas con esta inversión e imagino que todos los que me veáis de El Salvador estaréis súper contentos con la decisión que tomó. Y ahora sí que sí, vamos a comentar las noticias. Según un informe de Perception, citando a Cointelegraph, en el Q2 de 2025 se publicaron 1.116 artículos sobre Bitcoin en 18 medios masivos, aunque con una clara polarización del tono. Un 31% era positivo, un 41% neutro y un 28% negativo. Entre estos medios, The Wall Street Journal publicó solo 2 artículos y The Financial Times, junto con The New York Times, sumaron 11. En conjunto, esas 3 publicaciones representaron apenas un 2% de la cobertura total. Yo recientemente en Twitter había comentado una cosa que me gustaría comentar con todos vosotros. Es algo que no es nuevo, que ya lo hemos comentado anteriormente, pero creo que volvemos a estar en una situación similar. Y es que hace unos días, como veis esto lo puse el 8 de julio, comentaba que la gente ya parecía que otra vez perdía la esperanza en Bitcoin, que ya no vuelva a haber interés en cripto, y a ver si sabéis lo que eso significa. Normalmente en este tipo de situaciones donde ya la gente ha perdido el interés es cuando comenzamos a ver otra vez movimientos grandes, cuando ya todo el mundo deja de ver los gráficos, deja de ver los análisis, deja de ver absolutamente todo, ya no le prestan atención a cripto. Ahí es donde se dan las mejores oportunidades. Por eso siempre os digo la importancia que tiene el estar día a día revisando, aunque sea este análisis diario que subo, que son apenas 20 minutos como mucho en muchas ocasiones, y con esto ya estás al día de la situación de Bitcoin al 100%. Incluso con que te quedes con la primera parte del análisis sería casi más que suficiente. Pero si coges, te limpias las manos y dices, bueno, ya volveré cuando suba, lo más probable es que cuando suba ya llegues tarde. Nosotros hacemos trading, por lo tanto podemos encontrar oportunidades operativas prácticamente todos los días. Pero si solamente tienes interés en ver un poco la situación de Bitcoin para buscar puntos de compra de tu DCA, etc., con revisar el análisis diario y ver un poco la situación de Bitcoin ya sería más que suficiente. Pero sobre todo, no perdéis el interés. Es que ahora mismo el interés por Bitcoin está por los suelos. Es como si estuviésemos en un mercado bajista, pero como habéis visto estamos prácticamente otra vez a punto de marcar nuevos máximos. Y esto es porque el retail, como todavía no ha visto grandes rendimientos, pues todavía no tiene interés en el mercado. Pero estos son los momentos en los que más interés debemos de ponerle nosotros al mercado, porque es donde se están cocinando las oportunidades que llegarán en el futuro. Si dentro de unos meses o de unos años vemos un movimiento alcista en Bitcoin bestial, una alt season de la leche, muchos se van a arrepentir de no haberse estado posicionando cuando el mercado se encontraba así, cuando no había interés, cuando nadie quería saber nada de Bitcoin ni de cripto. Entonces, si ahora mismo estás aquí día a día, pico pala, buscando oportunidades en altcoins, revisando la situación de Bitcoin a ver cómo se encuentra,
lo más probable es que tú seas capaz de encontrar oportunidades. Pero si coges y te vas, pues lo más probable es que te las termines perdiendo y que finalmente te tengas que arrepentir de no haber querido dedicar apenas unos minutos al día. Yo os digo que esto al final es opinión personal mía, pero os recomiendo que investiguéis un poco y que sobre todo veáis lo que ha sucedido en el pasado cuando tenemos situaciones tan aburridas como estas. Es que incluso viendo las visitas que hay en mi canal, se puede detectar muy fácil cuando no hay interés. Es que prácticamente las visitas caen a la mitad. Y claro, los que se mantienen luego llegan y dicen, menos mal que me quedé. Pero hay muchos que se van y dicen, bueno, ¿es buen momento para comprar? Pues quizás no, el buen momento ya pasó. Y cuando era buen momento, tú no estabas prestando la atención que le merece la ocasión. Así que bueno, os dejo de dar la chapa. Esta es un poco la reflexión que os quería dar hoy sobre esto. Y luego está el otro lado, que es el institucional, donde estamos viendo cómo día a día continúan acumulando Bitcoin. Mientras el retail está de vacaciones de verano o haciendo lo que sea sin prestar atención, estamos viendo cómo casi todos los días una empresa vuelve a hacer compras en Bitcoin. Hoy, por ejemplo, tenemos aquí a Remix Point, que recaudó 31.000 millones de yenes, ojo que serían unos 215 millones de dólares, mediante derechos de adquisición de acciones y bonos sin garantía. Todo esto para dedicarlo íntegramente a comprar Bitcoin. El objetivo es acumular hasta 3.000 Bitcoins. Y es que hoy hemos visto esta empresa, pero ayer veíamos otra y en días anteriores otras tantas. Y probablemente mañana veremos otra y seguiremos viendo esta dinámica. El institucional se está posicionando en el mercado y el retail está perdiendo la presencia. Y bueno, es que ¿qué más decir que Donald Trump Jr. compró 350.000 acciones de Tumsut Media Corp, una plataforma de marketing en redes sociales que ahora utiliza Bitcoin como activo de tesorería? Y ya habéis visto cómo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha tenido tanta implicación en cierta manera en lo que es el sector cripto recientemente. Parte de su campaña también viene por ese lado. Para mí ahora mismo estamos viendo una oportunidad muy buena de seguir posicionándonos en el mercado. Todas estas instituciones que están comprando no están comprando para vender mañana, sino para mantener ese Bitcoin en sus balances a largo plazo. Y si termina llegando la adopción masiva, ahí es donde se van a dar muchísimos beneficios a todos aquellos que se han estado posicionando en estos momentos. Ahora que nadie tiene interés porque no hay grandes rendimientos. Pero en algún momento los rendimientos llegarán. En algún punto veremos cómo otra vez hay rotación de capital hacia las altcoins y otra vez volverá el retail a gamblear aquí al sector. Ahora tú sabrás si quieres estar dentro o fuera del mercado cuando eso pase. Como siempre, es mi opinión personal y no es recomendación de inversión, pero que cada uno pues le dé una vuelta a lo que he estado comentando en el vídeo de hoy. Ya comentábamos ayer también cómo Ethereum se veía bastante fuerte y tras la ruptura de la resistencia de los 2620, observamos cómo el precio testea la zona de resistencia, la consolida como soporte y también inicia un movimiento alcista a buscar el siguiente objetivo en torno a los 2738. Aquí también vemos algunas huellas que nos podrían indicar que el precio pues, puede perder fuerza alcista y tener otra corrección, como por ejemplo la absorción de ventas que hemos observado sobre esta vela de aquí. Este gran rechazo y esa posterior consolidación, más que consolidación, continuación con poca fuerza nos demuestra que podría estar perdiendo un poco de fuerza alcista y nos dejaría en una situación similar a la de Bitcoin. Lo ideal sería que se mantuviese por encima de estos 2738. Y en caso de tener una corrección, aquí tenemos un poco menos de soportes. El más importante de todos serían los 2620, pero de momento pues nos queda un poco lejos. Yo creo que zonas que podríamos marcar podrían ser esta en torno a los 2660 y luego esta otra un poquito por debajo de este nivel en torno a los 2715. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos cómo se han llevado casi toda la liquidez que había en zona de shorts
y probablemente si revisamos los mapas de liquidaciones, pues vamos a ver que ya no hay tanta liquidez en el mapa. Lo único que podríamos destacar es esta zona de los 2513, el resto se la han llevado por delante. Aquí vemos todavía algo que acaba de aparecer recientemente en los 2800, de 25X no vemos absolutamente nada ya, y de 10X se han llevado prácticamente todo lo que estaba cerca del precio. Tendríamos que subir hasta los 2886 para encontrar más liquidaciones. En Bookmap aparecen algunas compras en los 2730 y en los mapas de The Kingfisher tenemos mucha liquidez en zona de longs en los 2510. Estos niveles que estamos viendo en zona de long también podrían ser objetivos para esa corrección si se llega a dar, así que también marcad estos niveles como os comentaba antes en Bitcoin. En mapas de corto plazo hay un poco de liquidez esparcida en ambos lados, yo diría que más en zona de shorts, en los 2815 y en los 2795. En el SP500, a pesar de la ruptura de la directriz bajista que comentábamos ayer, como podéis observar el precio tiene esa aceleración que esperábamos tras la ruptura, pero vuelve a frenar sobre esta zona de resistencia que comentábamos que había sobre los 6.307. Y no solo es que haya frenado en una ocasión, ya que después de este rechazo volvemos a encontrar compras sobre el VWAP semanal, sino que en el segundo intento de ruptura parece que vuelve a rechazar. Y esto es peligroso porque nos confirma que sigue entrando presión vendedora en estos niveles. Esto puede originar que el SP500 vuelva a tener una corrección y quizás en este caso no aguante la zona de VWAPs y tenga que volver a retroceder buscando la zona en torno a los 6.260 aproximadamente. Vamos a marcar este nivel como una potencial zona de soporte donde pues tendríamos que ver cierta presión compradora para que el precio pueda llegar a rotar y que intenta atacar con más fuerza esa resistencia que tanto le está costando. Comentábamos que había un poco más de liquidez por encima del máximo más relevante anterior, pero de momento tampoco veo nada cerca del precio. Y respecto al oro, comentaba hoy en la comunidad de Capital Profits, que por cierto, todo aquel que quiera aprender la metodología que utilizo para hacer análisis técnico y trading, también que sepáis que tengo disponible una formación, está en el enlace en la descripción del vídeo, y comentaba cómo parecía que perdía momentum bajista sobre la zona del segundo objetivo, y ya en estas últimas horas vemos ese rebote alcista hasta la zona del VWAP que nos confirma pues un pequeño cambio de dinámica en el precio, así que con esto podríamos dar por finalizada esa oportunidad operativa que comentábamos ayer. Eso sí, dejaron bastante liquidez desde los 3.278 hasta los 3.268. Y si seguimos bajando, recordemos que a partir de los 3.240 en adelante tenemos también bastantes liquidaciones en el oro.